Hola a todos, gracias por estar aquí. Disculpen que iniciamos con dificultades precisamente en línea al tema. Fueron cuestiones técnicas, una disculpa, pero bueno, ya estamos transmitiendo. Vamos a comenzar en vivo y quiero comentarles que voy a estar checando la parte de los comentarios por si tienen alguna duda conforme yo vaya hablando, pues tengan la confianza de que voy a estar checando sus comentarios para poderlo responder en la sesión, ¿ok? Muy bien, entonces, bueno, pues vamos a iniciar ya con nuestro taller. Les doy la más cordial bienvenida a este taller que se titula Tus dificultades hablan. Y bueno, un gran ejemplo que ahora mis dificultades hablaron, ¿no? Bueno, este mensaje es para mí. Entonces, bueno, lo que vamos a aprender en esta sesión es que en la vida las situaciones no son buenas ni son malas. Lo que vamos a aprender en esta sesión es que en la vida las situaciones simple y sencillamente son. Por lo tanto, hemos de tomar un aprendizaje de cada una de ellas porque es precisamente para eso, para lo que estamos aquí en la vida, para aprender. Así que abróchense sus cinturones porque este conocimiento está por cambiar su vida. Y pueden decir ustedes, ¿cómo es que este conocimiento, como un taller tan breve, va a cambiar mi vida? Bueno, pues así es, porque todo cambio comienza por aquí, por nuestra mente. Cuando hacemos un cambio en nuestra mente, en automático las situaciones a nuestro alrededor cambian y lo van a comprobar. Entonces, bueno, de verdad, muchas gracias por haber aceptado la invitación a este taller y porque esta información de verdad se traduce en beneficios para su vida. Entonces, bueno, mi nombre es Diana Sánchez y yo soy recopiladora de este conocimiento. Lo he experimentado, lo he comprobado y se los recomiendo ampliamente. Entonces, bueno, vamos a iniciar definiendo cuál es el objetivo de nuestra sesión y lo voy a proyectar aquí. Entonces vamos a iniciar. El objetivo de nuestra sesión es que vamos a identificar qué dicen mis dificultades a mi vida para llevar a cabo acciones que me generen crecimiento. En otras palabras, fíjense que alguna vez yo llegué a escuchar a una persona que llegó y dijo, ¿sabes qué? Que ya tenía un mes con gripa y que su hijo aparte también estaba enfermo y que de pilón su perro se le murió, ¿no? Bueno, pues esto que les estoy contando quizás suene como a una situación descabellada, ¿no? Sin embargo, a muchos de nosotros puede ser que nos pasan situaciones y ya están muy repetitivas y se juntan y tú dices, ¿qué está pasando? Bueno, la intención de este taller es que en otras palabras, vamos a darnos cuenta qué dicen esas dificultades para que nosotros podamos darnos cuenta de ese mensaje y podamos llevar a cabo cambios y esos cambios se traduzcan en beneficios para nuestra vida, como les decía en la introducción, ¿ok? Entonces, en resumen, eso es lo que vamos a lograr con esta sesión. Entonces vamos a entrar ya de lleno con nuestro tema. El tema que nos reúne el día de hoy se titula Tus dificultades hablan. Y bueno, como pueden ver, para dar a conocer este taller yo creé esta imagen. Y en la imagen ustedes pueden ver a un polluelo. Y como pueden observar, ese polluelo se está enfrentando a una dificultad. Lo podemos ver en su carita. ¿Por qué es una dificultad? Porque es algo que nunca en su vida ha vivido. Esa dificultad, podemos darnos cuenta que es algo que la vida ya lo está empujando a enfrentar. Por como vemos que está ya pues a punto de dejar el nido. Entonces, bueno, el polluelo se está enfrentando a una situación que le llamamos dificultad en este caso, ¿no?
Después yo les puse una línea punteada en color verde que muestra la trayectoria del polluelo una vez que cae. Es decir, la vida lo enfrenta a aventarse, a dejar el nido porque no sabemos cuál sea la razón, no sabemos qué pasó antes, no sabemos. Lo único que sabemos es que el polluelo ya se está enfrentando a esa situación y tiene que aventarse. Al momento de aventarse, la línea punteada muestra que en esa trayectoria, en un punto, después de que empieza a caer en un punto, la línea muestra que comienza en automático a elevarse. Porque en ese momento se da cuenta, en esa caída, se da cuenta que tiene alas y comienza a convertirse en el ave en quien en verdad es. Entonces, esta es la idea, como el resumen de lo que quiero compartirles en esta sesión. Las dificultades están en nuestra vida para transformarnos, para convertirnos en nuestra mejor versión. Entonces, vamos viendo las dificultades como una oportunidad. Y esa oportunidad es para nuestro beneficio. Así que vamos a hacer ese cambio y vamos a comenzar. Entonces, cuando yo les digo, tus dificultades hablan, cuando yo les digo que hablan, me refiero a que vienen a darnos un mensaje. Y ese mensaje, ¿cómo lo vamos a descifrar? Y para esto les voy a dar un ejemplo. Imagínense el tablero de un carro y que en ese tablero de repente se prende un foquito rojo. Y ese foquito rojo, ¿qué es lo primero que haces cuando se prende un foquito rojo en el tablero de tu carro? Bueno, pues en este caso vemos que se prende el foquito de que están abiertas las puertas, ¿no? Muy bien, pues entonces, ¿qué haces? Tu sentido común te dice, oye, pues hay que revisar si no están abiertas las puertas, ¿no? O más bien hay que revisar cuál puerta es la que está mal cerrada, ¿no? Bueno, yo les pregunto algo. Si ustedes vieran ese foquito rojo en su tablero y lo quisieran, digan, ay, no, es que, ¿sabes qué? No, mejor no le hagas caso al foquito, no. Tápalo porque para que no te moleste. ¿Qué creen que pasaría si tapas el foquito rojo que te está avisando en el tablero de tu carro? Bueno, pues sencillamente la situación se va a complicar un poco más, ¿no? ¿Por qué? Porque te está dando una información ese tablero, ese foquito. Sin embargo, si tú lo ignoras, pues sencillamente la situación se complica. Otra cosa que podría suceder, si ustedes vieran que prende el foquito rojo del carro y fueran a revisar las puertas del carro de su vecino, no hace sentido, ¿verdad? Es decir, cuando se nos prende, no cuando se nos prende, sino cuando tenemos una dificultad en nuestra vida, la vida nos está avisando que nosotros necesitamos ver qué es lo que nos está comunicando a nosotros esa dificultad. Igual el foquito en el tablero del carro, el foquito rojo, nos está avisando que en ese carro está la situación que hay que corregir, por eso se prende. ¿Por qué les traigo este ejemplo? Porque en la vida pasa igual. En la vida, la dificultad es el foquito rojo que te avisa, hey, voltea hacia adentro y encuentra qué te está comunicando, cuál es el mensaje que te está dando esa dificultad. Sin embargo, en la práctica, yo me he dado cuenta que cuando tenemos una dificultad individual, en lugar de poner atención a qué nos está comunicando ese foquito rojo, esa dificultad, lo tapamos. ¿Y con qué lo tapamos? Bueno, pues primero buscas a alguien para que te dé la solución, te desahogas con el primero que pase, o si es una dificultad de que te duele la cabeza o te sientes mal o una enfermedad, tomas una pastilla para que se te quite lo que traes. Es decir, todo esto es el equivalente a tapar el foquito en el carro.
Y como les decía, esa, esa manera de ver las cosas no es otra cosa más que un enfoque al exterior. Buscar que los demás, por ejemplo, tienes una situación que te está generando dificultad y buscas afuera la solución cuando en realidad lo que yo quiero decirte es que el mensaje que nos dan las dificultades es que necesitas voltear a tu interior. Entonces, ese mensaje que nos dan las dificultades es enfoque a nuestro interior. Es decir, a ti te duele la panza, por ejemplo, te duele el estómago, ay, me duele el estómago. Antes de ir a tomarte una pastilla, a tomarte un Melox, lo que sea, no sé, reflexiona, ¿qué fue lo que comí o no he estado comiendo bien? O el ejemplo, claro, de una persona que come por lo general muy seguido papas con chile. Y el estómago ya le está avisando que ya es suficiente chile. Sin embargo, la persona dice, ay, le duele el estómago. Y con ese dolor que tiene de estómago, en lugar de reflexionar, o sea, voltear a su interior y decir, ¿sabes qué? Ya necesito dejar de ponerle tanto chile cuando como papas. Van y preguntan, pues que al vecino, oye, ¿qué me tomo? Me duele el estómago. Ay, y el vecino pues no tiene ni idea, le recomienda tal pastilla. Entonces, al rato anda peor porque la pastilla también le irritó. ¿Se fijan? Cuando en realidad lo único que necesitaba la persona era reflexionar qué le estaba avisando el estómago y reflexionar qué había comido, si no había comido bien o que se había mal pasado entre comidas. A eso me refiero con que la dificultad viene a darnos mensajes y esos mensajes son voltea a tu interior. Entonces, el interior es tan importante escucharlo porque nuestro interior es igual a una brújula. Y se los pongo aquí. ¿Para qué sirve una brújula? Todos sabemos, ¿verdad? Una brújula sirve para orientarnos. Entonces, ese interior, o sea, ese enfoque que necesitamos hacer, esa reflexión que necesitamos hacer hacia nuestro interior, es una orientación hacia donde nos conviene ir, porque nuestro interior sabe lo que es mejor para nosotros, y todos sabemos eso, ¿no? Entonces, si tu interior te está avisando con un, llámale dolor, dificultad, lo que tú quieras, yo te recomiendo voltea a ver esa dificultad y no la ignores. Toma la dificultad, obsérvala y cuando la veas di, ok, ¿qué me avisa a mí? Y es como, ese interior es como nuestra conciencia, la que nos avisa que todos sabemos cuando nos está dando un mensaje y lo estamos ignorando o cuando en verdad lo consideramos, lo tomamos y lo aplicamos a nuestra vida cotidiana. Entonces, recuerda, nuestro interior es igual a una brújula. Entonces yo te recomiendo, permite que esa brújula te oriente. Escucha tu interior, haz pausas, reflexiona y vas a ver cómo ese interior te da información para tu mayor bien. Entonces, ¿cómo vas a comunicarte o cómo vas a buscar esa información en tu interior? Esa información, la verdad es que por lo general ya está clara en nuestra conciencia. Sin embargo, a veces pululan tantos pensamientos en nuestra mente que es hasta después que nos pasan las cosas que decimos, sí, yo ya sabía. Entonces la intención de cómo busco en mi interior es detectar esa información que nos está dando el interior con respecto a la dificultad, detectarla para llevar a cabo acciones en nuestra vida que nos permitan o que nos beneficien. Entonces, ¿cómo vamos a hacer detectar esa información? Vamos a hacer, bueno, antes de darles la respuesta les voy a dar un ejemplo. Cuando una persona te habla por teléfono, tú contestas y dices, bueno, y esa persona empieza a hablar, ¿no?
Antes de que la persona empiece a hablar, tú dices, bueno, y guardas, ¿qué? Silencio, ¿verdad? Es decir, tienes que disponerte a escuchar. Entonces, ¿cómo vamos a escuchar o cómo vamos a encontrar una respuesta de nuestro interior? En primer lugar, haciendo silencio. ¿Ok? Y posterior a eso, hacemos nosotros un silencio y posterior a eso vamos a escuchar. ¿Ok? Entonces, vamos a encontrar respuestas en el silencio. Y al encontrar o más bien, al escuchar ese silencio, vamos a escuchar las respuestas que nos envía nuestro interior. Y lo vamos a hacer aquí. Traigo aquí mi cronómetro y en este cronómetro voy a marcar 1 minuto que vamos a hacer. Y lo primero que vamos a hacer es que yo voy a callar. Durante este minuto, ¿qué vamos a hacer? Sencillamente no vamos a hablar. Si hay ruidos, si donde tú estás se escuchan también ruidos, no te preocupes. Lo único que vamos a hacer es que vamos a hacer silencio durante 1 minuto. Si ustedes dicen, ay, es que no puedo dejar de pensar, no pasa nada. Ve los pensamientos y que se vayan y continúa y ya. Si en eso se te va el minuto de silencio, no te preocupes. Eso es lo que vamos a hacer durante este minuto, ¿ok? Al terminar el minuto, van a sonar unas campanitas que se oyen muy suavecitas y vamos a retomar la sesión, ¿ok? Muy bien, entonces, ¿estás listo? Vamos a iniciar con 1 minuto de silencio ya. Tiempo. ¿Ok? ¿Cómo les fue en este minuto? Muy bien. Yo les pregunto cómo les fue en este minuto con la finalidad de que ustedes, pues yo sé que no me pueden contestar los que no estén en vivo, pero bueno, finalmente la intención de este minuto es que nos detuvimos 1 minuto e hicimos silencio. Entonces, pueden decir, no, pues no me llegaron respuestas o yo nada más estuve en silencio, pero pues hice otra cosa o... No se preocupen, la intención era finalmente hacer silencio. Nada más. Entonces, ahora sí vamos a escuchar. Es como, ese silencio es como, perdón, como limpiar el parabrisas para ver un poco más claro. ¿Qué vamos a ver? No lo sabemos, pero vamos a ver más claro, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a observar con este silencio. Entonces, ya hicimos el silencio, ahora vamos a observar a nuestras dificultades, ¿ok? Entonces, yo les quiero preguntar, yo les quiero hacer 3 preguntas. Estas 3 preguntas primero se las voy a hacer, les voy a dar un ejemplo de como qué estamos buscando y con base en eso ya ahora sí lo vamos a hacer en la parte individual con ustedes, ¿ok? Entonces, la primera pregunta. Vamos a observar qué está sucediendo. Te voy a pedir que la primera dificultad que se te venga la observes y digas, ¿qué está sucediendo? O sea, observa esa dificultad de tu vida, vela
y solamente responde qué está sucediendo. Ahorita, como les digo, les voy a dar un ejemplo. Ahorita vamos a hacerlo ya en la parte individual, ¿ok? Les voy a preguntar qué me dice esa situación y les voy a preguntar también qué dice mi interior. Les voy a dar un ejemplo. Vamos a observar qué está sucediendo. Imagínense que una persona tiene esta dificultad, que van a cerrar la empresa donde trabaja. Eso es lo que está sucediendo, es decir, la situación como es, sin drama, sin preocupación, la situación como es. A eso responde esta pregunta, ¿ok? La segunda pregunta dice, ¿qué me dice esa situación? Imaginémonos que esa persona que van a cerrar la empresa donde ella trabaja, en lugar de que diga esa persona, no, pues, ¿qué me dice? Pues que ya no va a tener dinero, que su familia depende de ella, que cómo le va a hacer y que, bueno, empiece con todo eso que viene en la mente a atormentarnos. En lugar de eso, en verdad, ¿qué te dice esa situación? Y en este caso del ejemplo, pues puede ser que a la persona le diga pues que es el resultado de ciertos manejos, que ser empleado no es seguro o que varias empresas están igual, por ejemplo, ¿no? Y la tercera pregunta va a responder a qué dice tu interior. Y puede ser que esa persona diga, bueno, pues ¿qué dice mi interior de esa situación? Pues la verdad es que su interior le dice que tarde o temprano iba a pasar, o sea, ella ya sabía que tarde o temprano le iba a suceder algo así, por cómo había visto cómo estaba la empresa, los manejos. También su interior puede ser que le diga, pues ya es tiempo de cambio, o sea, el interior ya le había estado comunicando que como que ya sentía que es tiempo de cambiar. Y también su interior le dice, ah, pues es que sabes qué, siempre se me ha dado la cocina. Ya es momento, ¿no? Todo eso le está diciendo su interior, o sea, es algo que él ya sabía y ya como que el interior le estaba comunicando desde hace tiempo, ¿no? Muy bien. Entonces, yo te recomiendo anótalo, porque todo, sabiendo escuchar, habla. Entonces, si tienes por ahí cerca un lápiz y una hoja, si por algo no lo tienes, pausa el video, consigue un lápiz, porque de veras, cuando anotamos las cosas, sabe como que las aterrizamos y nos sirve más. Entonces, bueno, si tienes oportunidad, anótalo. Si por algo no tienes oportunidad, bueno, lo vamos a considerar. En nuestra mente también sirve, pero yo les recomiendo escrito, ¿ok? Muy bien. Entonces, vamos ahora sí. ¿Cómo busco en mi interior? Ya dijimos, vamos a hacer silencio y vamos a escuchar. Y ese silencio ya lo hicimos. Entonces vamos a darnos cuenta de esa, vamos a observar esa dificultad. Entonces, esa dificultad, la primera en la que pensaste, tómala y de ahí la vamos a desmenuzar, ¿ok? Entonces, te voy a pedir que escribas qué está sucediendo. Ya dijimos, sin dramas, sin permearla con emoción, observa qué está sucediendo con esa dificultad. Lo primero que se te venga, no le des muchas vueltas. Listo. Muy bien. Ahora vas a responder la siguiente pregunta. ¿Qué me dice esa situación? Recuerda, ¿en verdad qué te dice? ¿Listo? También lo primero que se te venga, no le des muchas vueltas. Y por último, ¿qué dice mi interior? También no le des muchas vueltas. ¿Ok? Muy bien. Entonces, quiero yo preguntarte, ya hiciste tú tu escrito, ¿verdad? Entonces, relee las respuestas que pusiste en ese papel o que reflexionaste de las respuestas a estas preguntas.
Entonces, yo quiero preguntarte, tuviste respuesta en todas las preguntas, ¿verdad? Y sobre todo, tuviste respuesta en la de qué dice tu interior, ¿verdad? Estoy segura porque cuando he dado estos talleres en presencial, todas las personas, no ha habido una que diga que no le da respuesta al interior. Todas han tenido respuesta en qué dice mi interior. Entonces mi pregunta para ti es, ¿por qué no haces lo que te dice tu interior? Y aquí puede ser que muchas personas, y me ha pasado que digan, es que, o desidias, o no sé, lo que sea. Mi única pregunta para ti es, ¿por qué? ¿Por qué no escuchas a tu interior? Si todos tenemos respuesta cuando le hacemos una pregunta y decimos, ¿qué me dice mi interior? Todos tenemos una respuesta. Entonces, ¿por qué no lo hacemos? ¿O por qué no hay acción en esa parte? Si ya lo identificamos. Entonces, esa es la pregunta del millón. Pues acciona con base en lo que te dice tu interior. Eso es lo que yo te sugiero. Ya detectamos, es decir, ya localizamos esa información que el interior nos está dando en el aquí y ahora, en este momento. Entonces, ya la tienes, acciona. ¿Ok? Porque de verdad, cuando nosotros queremos hacer cosas diferentes, necesitamos llevar a cabo acciones diferentes. Y de hecho, de eso vamos a hablar más adelantito. Lo que quiero decirles en este momento, les hice un diagrama. Y este diagrama es como para entender esas situaciones que se nos presentan con base en esto que estamos hablando, de que dices, a ver, ¿por qué? ¿Por qué no haces lo que dice tu interior? Fíjense, les voy a dar un ejemplo. En este ejemplo, quiero yo decirles que en la vida, las situaciones es que tomamos decisiones, ¿verdad? Ok, esas decisiones nos dan igual a un resultado, ¿verdad? Ese resultado puede tener dos opciones. La primera opción es que el resultado de la decisión que tomamos sí nos guste, ¿sí? Y la otra opción es que el resultado de esa decisión no nos guste. Cuando el resultado nos gusta, todo está perfecto, no hay dificultad, nos gusta todo, todo bien, ¿no? Pero cuando está la opción de que el resultado de la decisión que tomé no me gusta, ahí ya se presentan las dificultades, ¿verdad? Entonces, yo les digo, si tú tomas una decisión y esa decisión te da un resultado y ese resultado no te gusta, entonces que obtenemos un aprendizaje, ¿verdad? Entonces, si nos damos cuenta que la decisión que yo tomé me dio un resultado que no me gusta y tomo el aprendizaje de esa situación, entonces, ¿qué me va a llevar o qué me va a informar la vida? Que necesito hacer un cambio. ¿Ok? Vamos a verlo con un ejemplo práctico. Imagínense que una persona toma la decisión de pagar sus compras con tarjeta de crédito, ¿no? Ok, esa es su decisión. Entonces le genera un resultado y ese resultado es una deuda. Y esa deuda tiene dos opciones. La primera opción es que esa persona obtiene el objeto y ahí está todo perfecto porque pues ya pagó con tarjeta de crédito, se hizo una deuda, tiene el objeto y el objeto satisface sus necesidades, ahí está bien. Sin embargo, cuando se presenta el interés, ahí a la persona ya no le gusta, es decir, pagó con tarjeta, se generó una deuda, no pagó a tiempo esa deuda y esa situación le generó un interés y eso ya a ella no le gusta. Entonces, esa persona que obtiene ahí un aprendizaje. ¿Ese aprendizaje qué es? Si ella no cuenta con el dinero para pagar en tiempo y forma la tarjeta de crédito, se le va a generar un interés. Ese es el aprendizaje que le da
el resultado que no le gusta de la decisión que tomó. Entonces, si ella dice, bueno, pues ya aprendí, entonces, ¿qué va a hacer? Ah, perdón, me estaba brincando un paso. Si la persona no aprende, va a seguir en este circulito hasta que obtenga su aprendizaje. ¿Ok? Por eso hay personas que repiten y repiten y repiten la situación. ¿Por qué? Porque no se han dado cuenta de su aprendizaje. En este caso el aprendizaje es no contar con dinero en tiempo y forma para pagar la tarjeta de crédito, le va a generar un interés. Si la persona ya se hace consciente y dice, no, pues es que a mí no me gusta estar pagando intereses, entonces, ¿qué le dice a la vida? Ah, entonces si eso no te gusta, ¿qué debes hacer? Un cambio. Y ese cambio puede ser pagar ya solo con efectivo o con otro tipo de pago, con puntos, con promoción o sencillamente no comprar. Por ejemplo, ¿no? Por darles un ejemplo práctico de a qué me refiero con que las situaciones nos dan aprendizajes, ¿sí? Entonces, con esto, si se fijan, es algo muy, muy práctico, aplicable, que yo digo que a más de alguno nos ha pasado. Y no nada más se aplica con las tarjetas de crédito, sino con todas las situaciones. Si tú tomas una decisión que te da un resultado y ese resultado, obviamente, yéndonos a la opción de que no te gusta, no hay otra manera. Necesitas hacer un cambio, pero ¿con base en qué? Con base en el aprendizaje de esa situación. Por eso la dificultad necesitamos verla, no ignorarla, porque de esa dificultad, al verla, obtenemos nuestro aprendizaje. Dices, ¿en qué momento? ¿En qué momento llegué aquí? O sea, volteas hacia atrás y dices, ah, es que tomé esta decisión. Por eso tengo que llevar a cabo este cambio. ¿Ok? Sencillamente, si no tienes el dinero, pues no comprar. Y ya ahí ya entrarían cosas que dicen, no, pues es que ocupo comprar, ocupo pagar. Bueno, entonces necesitas hacer un cambio de trabajo o ver la manera de generar ingresos de manera diferente. Tu interior te va a dar la respuesta, no te la voy a dar yo. Por eso escucha a tu interior. En esa línea vamos. Entonces, algunas personas pueden decir, ¿sabes qué? Lo que pasa es que, imagínense que su situación de esa persona es muy complicada. Y dicen, no, es que no hay manera de que esa persona genere, por ejemplo en el caso de la tarjeta de crédito, genere un efectivo extra para poder cubrir esas deudas. Bueno, pueden decir, no, es que no se puede. Bueno, pues yo te quiero decir algo, que hay un factor y este factor tiene características de que no necesitas comprarlo, yo no se los voy a vender en ese taller, no necesitas que alguien te lo dé, ese factor. Y al 100% depende de ti, ese factor. ¿Cuál creen que sea ese factor que es un factor clave para el inicio de los cambios que necesitas ver en tu vida para ya no seguirte topando con la misma dificultad? ¿Cuál creen que es ese factor? Bueno, ese factor es una palabra, pero que hace transformaciones para quien quiera. ¿Cuál es ese factor? Ya se las di. La voluntad. Entonces, ese factor es la voluntad. Si tú tienes la voluntad de hacer ese cambio, con que tengas las ganas de decir, ¿sabes qué? Ya no quiero enfrentarme a esta situación. Basta. Quiero cambiar. Quizá tú dices, es que todavía no sé cómo y ni siquiera sé cómo conseguir dinero. No importa. Con que tengas
la voluntad de hacer ese cambio, ya estás del otro lado. Y esto se los ejemplifico con los alcohólicos anónimos. De hecho, no sé si se han dado cuenta que los alcohólicos anónimos se reúnen como para apoyarse entre ellos, ¿no? Sin embargo, las personas que ya van a esas reuniones es porque ya tienen la voluntad de cambiar. No saben cómo van a dejar la situación, no saben cuánto tiempo va a tomar, no saben si van a poder o no, pero ellos ya quieren cambiar esa situación. Es decir, ya llegaron a un punto, en el que la vida les dice, ya no puedo seguir con esta situación, con este resultado que no me gusta. Entonces ellos ya tienen la voluntad y véanlo, cuando van a las sesiones, ya con el hecho de estar en la sesión, ya tienen la mitad aventajado porque quieren cambiar. Igual aquí, cuando tienes tú la voluntad de hacer algo, es lo que quiero decirles. De hecho, la voluntad es desear el cambio, o sea, no es como que, ya lo hice. No, es desear el cambio. Así de simple, es así de simple. ¿Y a qué voy? El punto es, ¿qué quiero? Con base en el qué quiero, yo les sugiero que lo redacten en positivo. Con base en lo que tú quieres, como ya tienes la voluntad, ya estás del otro lado. Entonces ahora vas a definir qué quieres. Y con base a eso que tú quieres, van a empezar a salir las respuestas a lo que necesitas hacer. Si se fijan ahorita, decimos, bueno, con tener la voluntad, pues todavía no he hecho nada, pero con tener la voluntad ya estás haciendo mucho, ¿sí? Entonces vas a definir qué quieres. Y con ese que quiero, no importa que no sepas cómo lo vas a lograr. De hecho, como les digo, en realidad, cuando tienes la voluntad de hacer algo, ni siquiera sabes cómo lo vas a lograr. Entonces, es como una característica. El no saber cómo lo vas a lograr es normal. Parte del inicio. También del que quiero, no importa que otros digan que no es posible o que no se puede, ¿ok? Y también ese que quieres tú en tu vida, no importa que no vaya acorde con lo que has hecho antes. De hecho, yo diría que ese que quiero tiene que ir no acorde con lo que has hecho antes, porque ya vimos que lo que has hecho antes te ha generado pues el resultado que no quieres. Entonces, la idea es precisamente que vaya en otra línea diferente a lo que hiciste antes. Es también característica de ese que quiero. Entonces, a esto iba. Que el simple hecho de tener la voluntad de hacer algo activa los factores para lograrlo. Entonces, si tú dices, ok, yo tengo la voluntad de que esa situación o esa dificultad que se ha estado presentando en mi vida me ayude a darme cuenta del aprendizaje que tengo que tener y para realizar el cambio que necesito hacer en mi vida, ya estás al otro lado, porque con esa pura voluntad vas a obtener el resultado. Y con esa voluntad te preguntas qué quieres, con las características que ya vimos, y con base en ese qué quieres vas a llevar a cabo tus acciones. Es decir, ahora sí, actúa. Fíjense, yo les dije, tener la voluntad nos activa la decisión de llevar a cabo la acción del cambio. Sin embargo, puede ser que no sepas cómo lo vas a lograr, pero sí sabes, al menos, que no quieres lo mismo. Quizá no sepas a dónde vas a llegar, pero sí sabes que ya no quieres lo mismo. Entonces, ese que quiero lo vas a definir y con base en eso vas a llevar a cabo tu acción. Entonces, esa acción vas a llevarla a cabo con confianza. ¿Ok? Entonces, en primer lugar, te voy a pedir que
en esa hoja que ya tienes, o si por algo no tienes la hoja, pienses en específico qué quieres. Tú pregúntate, ¿qué quiero de esta situación? Si tu respuesta a este ¿qué quiero? Ante esa dificultad es dejar de tener la dificultad, yo te recomiendo, como te decía en la parte del que quiero, que lo redactes en positivo. Es decir, si tú estás teniendo una dificultad y dices, bueno, quiero dejar de tener la dificultad, bueno, entonces solamente cambia a positivo las palabras. Por ejemplo, una persona que dice que quiere dejar de fumar. Bueno, imagínense que la persona dice que quiere dejar de fumar, entonces no va a poner quiero dejar de fumar porque fumar está jalando otra vez, ¿no? Entonces yo le sugeriría, por ejemplo, quiero mejorar mi salud, o cómo podríamos poner ese ejemplo, redactándolo en positivo. Quiero tener mejores hábitos, por ejemplo, o mejorar, quiero tener mejor salud, por ejemplo, ¿no? Ahorita vamos a hablar de cómo redactar el qué quiero con características específicas, los objetivos, ¿sí? Con base en eso, al menos date una idea de cuál es la idea que tú quieres, cuál es el objetivo que está en tu mente para cambiar de esa dificultad hacia lo contrario y que te dé resultados, ¿sí? Entonces, en este momento, ya que tienes eso en mente, ahorita lo vamos como a definir con características específicas. De momento vamos a la parte de la acción confiando, ¿sí? Entonces, actúa. ¿A qué me refiero con actúa? Lleva a cabo acciones diferentes en tu vida. ¿Y esas acciones diferentes a qué me refiero? Vamos a verlas por partes. Esas acciones diferentes, es decir, si quieres obtener los mismos resultados, pues lleva a cabo las mismas acciones, porque ya te diste cuenta que has estado haciendo lo mismo y te ha dado ese resultado. Entonces, si ya quieres resultados diferentes, necesitas hacer algo que no has hecho. Y estas acciones diferentes nos envían ciertas características en esas acciones. En primer lugar, necesitas salir de tu zona de confort. ¿Y a qué me refiero con esto? Quiero leerles, no sé si la han escuchado, pero es se le llama un síndrome, el síndrome de la rana en la olla, para explicarles lo que es esa zona de confort. Muy bien, se las voy a leer. Si se echa una rana a una olla con agua hirviendo, la rana escapa inmediatamente y salta hacia afuera, ¿verdad? En cambio, si inicialmente en la olla ponemos agua a temperatura ambiente y echamos una rana, esta se queda tranquilamente dentro de la olla. Y cuando a continuación comenzamos a calentar el agua poco a poco, la rana no reacciona bruscamente, sino que se va acomodando a la nueva temperatura del agua hasta perder el sentido y finalmente morir literalmente hervida. Esto es el síndrome de la rana en la olla. ¿Qué quiero decirles yo con esta lectura que hice? Estamos hablando de salir de nuestra zona de confort. Entonces, tengo aquí mis acordeones. Vamos a salir de la zona de confort, pero dándonos cuenta de la situación en la que nos hemos acomodado. Es decir, como la rana. Si tú te hubieras visto, por ejemplo, por darles un ejemplo específico, en ese trabajo en el que estás, llegó un día en el que dijiste, sabes que ya no estoy a gusto aquí, pero como no encontrabas la manera de hacer algo diferente, entonces dijiste, bueno, pues es que pues no tengo de dónde más sacar dinero, entonces me sigo quedando ahí, aunque esté incómodo.
Y así has estado durante muchos años. Ya. Entonces, como la rana, si tú al inicio que dijiste, sabes que ya no me siento satisfecho con este trabajo, ya quiero cambiar, y lo hubieras hecho en ese momento, es como que la rana ya le pusieron el agua a hervir, en ese momento salta porque ya no está cómoda, pero se va acomodando cuando está el agua tibia, 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 va subiendo la temperatura. En ese momento la rana se acomoda y es cuando muere cocida. Entonces la persona necesita entender que cuando ya no está cómodo con una situación, necesita accionar ya. No nada más dejar que pase el tiempo porque no sabe qué más hacer. Ya dijimos, si tú tienes la voluntad, solo suceden las situaciones para que puedas obtener un resultado diferente. Entonces, en esas acciones diferentes yo te sugiero, necesitas salir de tu zona de confort. Eso es número 1. ¿Ok? Número 2 de las acciones diferentes. La idea de que si llevas a cabo una acción diferente, algo va a doler. Y aquí les voy a dar un ejemplo de una relación. Imagínense que una pareja tiene una relación que ya se dieron cuenta que no está yendo para ninguna parte. Y esa persona está aguantando, digamos, la relación porque dice, es que me va a doler cuando terminemos o cuando nos separemos, si se va a quedar solo. Bueno, pues esta persona está en esa situación de que no lleva a cabo acciones diferentes porque no sabe si dolerá esa situación o porque sabe que dolerá la situación, la separación. Bueno, pues yo les digo, cuando llevas a cabo acciones diferentes, va a doler. Eso que ni que es como una herida. Si tienes una herida que ya has dejado pasar mucho tiempo y que no le pones, no sé, agua oxigenada o no la limpias con lo que necesite, dejas que pase el tiempo y llega un momento en que ya hace esa infección, entonces, ¿qué va a pasar? Sencillamente la tienes que limpiar. Y cuando la limpies, claro que va a doler. Y ese dolor, la verdad, no va a ser nada comparado con el beneficio que te va a dar limpiar la herida. Entonces, ¿a qué me refiero? Si llevas a cabo acciones diferentes, definitivamente algo puede ser que duela. Sin embargo, el beneficio que obtienes en comparación de continuar con la situación es muchísimo mayor que mantenerla. Entonces, la acción diferente, recuérdalo, vale más la pena que duela un momentito a continuar con una situación incómoda durante más tiempo. ¿Ok? Muy bien, entonces eso es lo que quiero compartirles en cuanto al dolerar de las acciones diferentes. Ahora vamos a que esas acciones diferentes nos van a generar que algo caiga. Bueno, pues también hay veces que hay personas que no llevan a cabo acciones diferentes porque dicen, no, es que algo se va a caer. Bueno, pues también te digo, para llevar a cabo acciones diferentes, se tiene que caer lo anterior. Y para esto quiero darles un ejemplo. Este ejemplo es, no sé si recuerdan ustedes, que antes en el cable, hace muchos años, salía un programa que se llamaba Extreme Makeover. Bueno, no sé si se acuerdan. El punto es que en ese programa se trataba de que, pues, las personas que concursaban en ese programa se ganaban, una familia se ganaba la opción de que les remodelaran su casa. Bueno, más bien que les hicieran nuevamente la casa, ¿no? Entonces, bueno, las personas se ganaban ese premio y pues cuando se lo ganaban, pues filmaban la casa como era antes y a la familia la mandaban de viaje, pues a Disney o a, no sé. Y mientras la familia estaba de viaje, pues los arquitectos y los constructores, pues
rediseñaban su casa. Bueno, pues yo quiero preguntarles a ustedes, ¿qué era lo primero si vieron ese programa? Pues si no, pues si vieron ese programa, ¿qué era lo primero, lo número uno que tenía que hacer la constructora antes de iniciar todos los trabajos para generar una casa así maravillosa? ¿Qué era lo primero que tenía que hacer? Bueno, lo primero, para generar esa casa maravillosa, tenían que derrumbar la casa anterior. De hecho, yo me acuerdo que en el programa había una bola así como de acero que una grúa la lanzaba y se veía, se filmaba también cómo se caía todo por completo la casa anterior, pero cuando empezaban a remodelarla, o bueno, remodelar no es correcto, pero cuando empezaban con la nueva, porque pues básicamente hacían una casa nueva, empezaban a construir esa casa nueva desde cero y era, wow, maravillosa. Las personas llegaban de su viaje y veían, no sé si a la mamá le gustaba la cocina en blanco, toda la cocina era blanca, llena de luz. Y si al hijo le gustaba el fútbol, todo el cuarto era de fútbol, la cama de fútbol, las cortinas, todo de fútbol, etcétera, ¿no? Es decir, de hecho la gente, yo me acuerdo que en ese programa la gente llegaba y veían su casa y decían, wow, a unos hasta lloraban. Bueno, algo que yo recuerdo muy claro es que nadie, de todas esas veces que yo vi el programa, nadie, al ver la casa nueva, se ponían a llorar y decir, ¡ay! ¿Dónde está mi casa anterior? Nadie, ¿verdad? Es decir, todos estaban encantados con la nueva casa que ni se acordaban de cómo era la casa antes, ¿verdad? Bueno, pues a eso me refiero con las acciones diferentes. Es decir, para llevar a cabo algo diferente, tú puedes decir, ay, es que algo se va a caer. Sí, definitivamente que algo se tiene que caer, porque tiene que caerse para dar lugar a lo nuevo. Entonces, si quieres resultados diferentes, deja que lo anterior se vaya para que llegue lo nuevo a tu vida. ¿Ok? Entonces, estas son las acciones diferentes, las características de las acciones diferentes que necesitamos aplicar cuando definimos que queremos cambiar. Y ya dijimos que queremos, que tenemos la voluntad ya de cambiar, de que ya asimilamos nuestro aprendizaje y decimos, basta. ¿Ok? Entonces, cuando ya te decides cambiar, cuando ya tienes la voluntad, tú dices, bueno, todavía no sé específicamente qué quiero, pero lo que sí sé es que ya no quiero lo mismo, entonces ya empezaste a generar esos factores que en automático se van a dar solos. Entonces yo te recomiendo que empieces, bueno, es lo que quiero decirles con esta diapositiva. En física, ya sabemos en la física, la oposición genera fricción. Entonces, conforme tú vas ya caminando hacia acciones o realizando acciones diferentes, yo te recomiendo, fluye. Porque conforme vas generando tus acciones diferentes, esas acciones diferentes te van a generar situaciones nuevas, quizá a las que no estabas acostumbrado. Entonces, si tú te opones a esas situaciones a las que pues no te imaginabas que fueran a aparecer, te pueden generar fricción. ¿Qué es la fricción? Desgaste. Entonces, para que no haya ese desgaste, yo te recomiendo fluye. Es decir, en lugar de estar, ay, ¿por qué me pasó esto? Ay, no, estoy incómodo por aquello, porque ya dijimos, vas a salir de tu zona de confort. Para que esto no suceda, yo te recomiendo fluye, o sea, deja que las cosas sucedan. Si sucede algo imprevisto, pues acéptalo y continúa tu camino con tu objetivo de al menos que ya no estás en donde antes estabas. ¿Ok? Entonces, fluye. ¿A qué? Bueno, este fluye, ¿a qué me refiero con fluye?
Yo me refiero a que ese fluye es como un flujo superior. Es decir, ese fluye no es nada más, ya fluye y ya. No, el flujo superior tiene perspectiva aérea. O sea, ese fluir que yo te estoy diciendo, si suceden situaciones que no sean tan cómodas, yo te digo, acéptalas porque ese flujo por el que estás yendo con base en el cambio tiene perspectiva aérea. Es como el como el GPS. El GPS, pues cuando va en el carro, el GPS te dice a la derecha, tú dices, no, es a la izquierda. Pero el GPS no te dice a la izquierda porque a la izquierda puede ser, como tiene perspectiva aérea, puede ser que que sí sea la ruta más corta, pero haya un embotellamiento o alguna situación que no te permite ir tan rápido por allá, por eso te están viendo a la derecha, ¿no? Entonces, a eso me refiero con que el flujo superior tiene perspectiva aérea. O sea, él puede ver las situaciones que te están presentando en tu vida, que quizá en este momento te dices, ay, me tengo que detener o esto me incomoda, pero es lo mejor por el camino al que te está llevando con base a esa perspectiva aérea, esa perspectiva de vista desde arriba, por así decirlo, ¿no? Es decir, suceden cosas y ves el flujo. O sea, el flujo es, por ejemplo, imagínate que vas a una entrevista de trabajo y pues se da muy bien la entrevista, pero no te dan el trabajo. Entonces vas a otra entrevista y tampoco se da el trabajo. Y total de que vas a 25 entrevistas de trabajo y ninguna se da el puesto. Entonces tú dices, ok, yo quiero generar otra manera de obtener mi ingreso. Pero estos trabajos pues no se dan. Entonces, ¿cómo voy a generar el ingreso? Bueno, yo te digo, fluye para que no generes la resistencia. Yo te digo, fluye. Es decir, si no se está dando en los empleos que estás solicitando, en otra cosa se dará. Tú fluye, quizá no es por ahí. ¿Por qué? Pues tú dices, en este momento yo no entiendo, pero más adelante va a tener sentido. Mientras tanto, fluyo con el flujo. ¿Sí? Este es como un ejemplo de a qué me refiero con fluye. ¿Sí? ¿A qué responde ese flujo? Responde sencillamente a mi fin de estar aquí, en el mundo. Es decir, tú puedes tener determinadas características. Puede que seas lacio, alto, flaco, platicador, alegre, entusiasta. Una mezcla de características, cualidades, talentos. Todas esas características responden a mi fin de estar aquí, en la tierra. Entonces, esas características, cada uno de nosotros tenemos características que responden a esa ley de orden y equilibrio. Entonces, esas características, por algo tú tienes esas características. O quizá por algo tú, cuando eras joven o cuando eras niño, pues por tus características, que tú eras que te gustaba el campo, que te encantaban los animales, entonces te llevaban a la granja de tu abuelo y ahí pasabas todo el verano y eso te encantaba. Por esas características que tú tenías, entonces, gracias a que estuviste en esa granja de tu abuelo, creciste y te gustó la veterinaria, los animales, etcétera, ¿no? Es decir, cada uno por ley de orden y equilibrio tenemos ciertas características que nos permiten tener o conocer nuestro fin de estar aquí. Y eso precisamente es a lo que cada uno de nosotros responde. Nuestras características es a lo que cada uno de nosotros hacemos. Entonces, por ejemplo, imagínense que a mí se me ocurre hoy hacer este taller. Entonces, este taller yo lo doy y por lo tanto ustedes, a quienes les llamó, participan en este taller. Entonces, en este taller,
gracias a que ustedes participaron, pues ya no hicieron otra cosa, y gracias a que no hicieron esa otra cosa, pues ya no sucedió otra cosa, y así, ¿no? O sí sucedió, etcétera. Entonces, ¿qué quiero decirles con esto? Y todo fue porque, pues a mí, por mis características específicas, quise hacer este taller. Entonces, ¿qué quiero decirles con esto? Que tú eres parte del universo, es decir, una acción que tú llevas a cabo repercute en otras personas y repercute hasta en el universo, ¿sí? Y la verdad es que el universo está diseñado para, el universo o la naturaleza están diseñados para dar. Entonces, nosotros nos damos cuenta de que si somos parte del universo y la naturaleza está diseñada para dar, ¿qué nos da la naturaleza? Por ejemplo, un árbol, ¿qué nos da? Sombra, fruto, oxígeno. Un ave, ¿qué nos da? Pues su canto nos da alegría al verla, da armonía. ¿Se fijan? O sea, la naturaleza está diseñada para dar. Entonces, si estamos diciendo que nosotros somos parte de la naturaleza, entonces yo quiero preguntarte algo a ti. Entonces, ¿qué estás dando tú? Y aquí puede ser que tú digas, entonces quizá esas dificultades que se presentan en tu vida, a las que dices, ya quiero cambiar, te estén avisando que necesitas hacer un cambio radical para que puedas dar. Entonces, por ejemplo, imagínense una persona, que de hecho yo conocí a una persona así, esa persona le encantaba ser muy creativa, era una amiga mía, era súper creativa en todo lo que hacía. Yo siento que a ella se le daba muy bien el diseño. Sin embargo, por cuestiones de ella, nunca ejerció el diseño. Se puso a trabajar en un consultorio médico de recepcionista. Y tenía situaciones pues que no le gustaban. Entonces yo decía, es muy sencillo. La vida te dio características, dones, talentos que no estás poniendo en práctica. Entonces esas dificultades a las que ella se enfrentaba, lo único que le estaban avisando era que necesitaba dejar esa situación para poder dar sus talentos de creatividad en un área más enfocada al diseño. No sé en qué área, ella lo sabrá, pero finalmente la vida le estaba invitando a que ella pudiera dar. ¿Y cómo la estaba invitando? A través de todas esas dificultades que se le presentaban en la vida. Entonces las dificultades no venían a hacerle la vida complicada, venían a apoyarla para poder dar. Entonces, podría darles ejemplos como este de diferente índole. Entonces, observa tú tus dificultades y di, ¿qué me están diciendo esas dificultades a mí? Por eso es tan importante conectarte con tu interior. Yo no te voy a dar la respuesta. La respuesta la tienes tú. Esas dificultades que se te están presentando, como lo dije en el anuncio de este taller, no vienen a molestarte, vienen a informarte que necesitas hacer cambios en tu vida para que puedas dar. Y ese dar, es contribuir con tus características con la humanidad. Eso es clave. Por eso yo te pregunto, ¿qué estás dando tú? Entonces, con base en esta línea, yo te invito a empezar a pensar diferente. Empieza a cambiar todos esos pero, es que, o las opiniones externas, o el mejor luego, ¿por qué no? ¿Por qué no? Tú sabes que tienes talentos, características que puedes dar, ¿por qué no? Entonces esas dificultades no vienen a generarte más conflicto en tu vida, no.
Vienen a apoyarte, a sacar lo mejor de ti. Y fíjense, les traigo personajes públicos que hicieron eso. Las dificultades que tuvieron en su vida les permitieron ser el trampolín para ayudar a la humanidad. Y ya les di aquí uno que le di para adelante antes de. Todos conocemos a Martin Luther King, ¿verdad? ¿Quién fue Martin Luther King? Fue un defensor de los derechos humanos de las personas de raza negra en los Estados Unidos. Bueno, ¿a qué dificultades se enfrentó este personaje? Él, desde que era niño, tuvo cuestiones en su escuela, en donde le decían los niños blancos que no tenían derecho a juntarse con él por su piel negra. Bueno, pues desde niño empezó a tener él esas dificultades que obviamente pues a nadie nos gustaría que nos trataran así. Entonces él, por sus características físicas y sus características no solo físicas, sino que él también era un excelente líder, un muy buen orador, y él quería desde su corazón que todo eso no lo sufriera nadie más. Entonces él, con sus características específicas, tomó esas dificultades y dijo basta, y llevó a cabo acciones diferentes. ¿Qué hizo? Empezó a llevar a cabo acciones que permitieran que las personas de raza negra tuvieran reconocidos sus derechos ante el gobierno. Llevó a cabo reuniones, acciones en general que le permitieron, en cierta etapa de su vida, llegar a ser el líder que marcó ese cambio y permitió que la ley reconociera los derechos de las personas de raza negra. Y hasta la fecha, gracias a sus acciones, él no solamente enfrentó sus dificultades, sino que vio cuáles eran las características con las que él podía o con las que él estaba capacitado y pudo dar. Es decir, pensó diferente y dijo, no, las dificultades no me van a detener, al contrario, me van a catapultar para dar lo mejor de mí. Y aquí, mucho tiempo ha pasado, él ya trascendió este plano y el beneficio de sus acciones lo tenemos hasta el día de hoy. Entonces, fíjense cómo una personalidad como él se amarró los pantalones y tomó las dificultades y dijo, ¿por qué no? Tomó sus características propias y dio a muchísimas personas el beneficio en la humanidad, el beneficio de que sus derechos fueran reconocidos ante la ley y es un beneficio para toda la humanidad. Ok, entonces fíjense cómo una personalidad como él ayudó tanto gracias a sus dificultades. Otra personalidad que tuvo dificultades y las utilizó como catapulta, no dejó que las sepultaran. Louise L. Hay. Louise L. Hay es la autora de este libro que se llama Tú puedes sanar tu vida. ¿Y qué dificultades enfrentó Louise L. Hay? Louise, desde que era niña, tuvo situaciones de abuso sexual. Ella lo comparte en su biografía en este libro. Y esas situaciones que ella tuvo, pues en verdad marcaron una etapa en su vida que no fue nada agradable. Con el paso del tiempo, ella pues fue superando, fue aprendiendo, le fueron llegando herramientas y fue dándose cuenta pues de que podía ella superar esas situaciones. Y bueno, durante mucho tiempo a ella le gustó pues la metafísica, las flores de Bach, la reflexología. Entonces ella, con toda esa información que fue recabando, llegó un momento en que se le presentó un cáncer. Entonces casualmente había recibido esa información de reflexología y demás, y ella misma, ese cáncer, pues se dio cuenta que era un reflejo de las dificultades que había tenido cuando niña. Entonces, en lugar de que ese cáncer que se le presentaba
la derrumbara. Ella misma lo dice en su libro, que iba a ser una parte de ella la que iba a cortar el médico con una cirugía que le tenían programada. Y dijo, no, pensó diferente. Y dijo, necesito ver las cosas desde otro ángulo. Entonces toda esa información que a ella le fue llegando, la aplicó en sí misma. Y se dio cuenta que ese cáncer era el cúmulo de enojos reprimidos, de todo el rencor que tenían contra los atacantes de cuando era ella niña, y todas esas dificultades las abrazó, es decir, las entendió, las aceptó, y toda esa ira se hizo cargo de ella, todo ese rencor se hizo cargo de él. Los abrazó y dijo, pienso diferente, y los transformó, es decir, los entendió. Obviamente también se ayudó de reflexología, de una mejor dieta, mucha reflexión, y se transformó. Ella se curó por sí misma de un cáncer que tenía avanzado. Y dio. ¿Y cómo dio? Todo eso que ella transformó lo puso en un libro, y no nada más en uno, en varios. Pero el primer libro que sacó fue este, que se llama Tú puedes sanar tu vida, en donde ella explica que todo comienza con voltear hacia adentro. Entonces fíjense cómo esas dificultades le permitieron a ella pensar diferente, darse cuenta de que tenía características específicas propias que podía utilizar como herramienta para dar. Y dio al mundo este libro, que es un bestseller, fue un bestseller en su tiempo, y ahorita se sigue vendiendo y sigue ayudando a millones de personas alrededor del mundo. Entonces fíjense cómo también ella tuvo la oportunidad de dar, a pesar de la adversidad. ¿Ok? Entonces vamos a nuestro último ejemplo de una personalidad que también transformó esas dificultades y dio. Mary Kay Ash. Sí la conocen todos, ¿verdad? Ella es la fundadora de la firma de cosméticos Mary Kay. Ella obviamente también ya trascendió de este plano, pero también cuando estuvo aquí se enfrentó con muchas dificultades, y una de ellas fue con que cuando ella trabajaba no le daban las mismas oportunidades de trabajo que a los hombres. Entonces ella, por muy buena que era, de todos modos no era reconocida en el trabajo. Entonces ella, en lugar de decir, no, pues es que estas dificultades me están haciendo que me quede en mi casa, por el contrario, ella dijo, yo puedo y tengo características específicas que me van a permitir pensar diferente para hacer algo distinto, porque no me gusta esta situación. Entonces, ¿qué fue lo que ella hizo? Ella formó su propia empresa porque tenía sus características, era una buena líder, no se conformaba cuando algo no le gustaba, y a ella le encantaba arreglarse. Entonces ella creó una firma de cosméticos, y a ella no le gustaba que le hicieran a un lado en comparación de los hombres. Entonces la firma que hizo de cosméticos la enfocó a las mujeres que por alguna razón no tenían la facilidad de trabajar como de empleadas con un horario fijo, y facilitó el trabajo con horarios flexibles para que se pudieran ofrecer los productos cuando las personas tuvieran oportunidad. Y fue tan bueno su modelo de trabajo que hasta la actualidad sus cosméticos son una marca actual de renombre y que da apoyo económico, bueno, no digamos apoyo económico, sino sustento a miles de mujeres alrededor del mundo. Entonces fíjense cómo ella no se dejó opacar por la adversidad, se dio cuenta de sus características específicas, pensó diferente y dio. ¿Qué dio? Mucho trabajo a muchas personas alrededor del mundo que al día de hoy viven vendiendo sus cosméticos. Además de que los cosméticos, pues,
son un producto que da mucha utilidad alrededor del mundo a muchas personas. Entonces, dio. ¿Se fijan cómo estas personalidades vieron diferente la dificultad? Y todos en diferentes ramos de su vida. Entonces, pues ya estamos por terminar. Ya para terminar, quiero cerrar con una parábola que también les voy a leer. Esta parábola está en línea con todo esto que hemos estado hablando y van a ver que con esta parábola vamos a hacer un buen broche de oro de este taller porque es muy sencillo el mensaje que les estoy compartiendo, pero con esto va a quedar bien claro. Se las voy a leer. Se cuenta de cierto campesino que tenía una mula ya vieja. En un lamentable descuido, la mula cayó en un pozo que había en la finca. El campesino oyó los bramidos del animal y corrió para ver lo que ocurría. Le dio pena ver a su fiel servidora en esa condición, pero después de analizar cuidadosamente la situación, creyó que no había modo de salvar al pobre animal y que más valía sepultarla en el mismo pozo. El campesino llamó a sus vecinos y les contó lo que estaba ocurriendo, y les pidió que le ayudaran a enterrar la mula en el pozo para que no continuara sufriendo. Al principio la mula se puso histérica, pero a medida que el campesino y sus vecinos continuaban paleando tierra sobre sus lomos, una idea vino a su mente. A la mula se le ocurrió que cada vez que una pala de tierra cayera sobre sus lomos, ella debía sacudirse y subir sobre la tierra. Esto hizo la mula palazo tras palazo. Sacúdete y sube, sacúdete y sube, repetía la mula para alentarse a sí misma. No importaba cuán dolorosos fueran los golpes de la tierra y las piedras sobre su lomo, o lo tormentoso de la situación. La mula luchó contra el pánico y continuó sacudiéndose y subiendo. A sus pies se fue elevando de nivel el terreno. Los hombres sorprendidos captaron la estrategia de la mula y eso les alentó a continuar echando tierra. Poco a poco se pudo llegar hasta el punto en que la mula, cansada y abatida, pudo salir de un brinco de las paredes de aquel pozo. La tierra, que parecía que la enterraría, se convirtió en su bendición. Todo por la manera en la que ella se enfrentó a la adversidad. Entonces, el mensaje está sencillo, ¿verdad? Muy claro. Cómo esa tierra y esas piedras que parecía que la enterrarían fueron su salvación. Creo que no necesita más explicación esta parábola. Entonces, ya para despedirme, quiero decirles esta frase. La adversidad tiene el don de despertar talentos que en la comodidad hubieran quedado dormidos. Entonces yo te sugiero que con todo lo que ya hemos aprendido puedes darte cuenta que una dificultad es la puerta que te llevará a una nueva vida. Y esto es todo. Así que a aplicar esta información. Recuerda, conocimiento es saber, sabiduría, aplicar. Nos vemos en el próximo taller. Bye bye.